A veces me dicen, Juan, ¿qué debo estudiar yo para entender el aprendizaje de la programación? Bueno, vale, sencillo. Empezar por el principio. Obviamente, para todo hay que hacer ese ejercicio. En el caso específico de la programación, es necesario conocer el significado de lo que es el procesamiento electrónico de datos. Es decir, tener un claro concepto funcional de lo que significa ese tipo de información, por decirlo así, o aprendizaje. Allí obviamente debe tener claro los conceptos básicos en específico, por ejemplo, lo que es un sistema computacional, cuáles son, digamos, de qué manera se estructura un ambiente computacional. Es decir, de tal manera que podamos ver de manera funcional cuáles son los distintos elementos que establece esa funcionalidad. Por otro punto, también es necesario conocer lo que es la arquitectura del computador, cómo funcionan cada una de sus partes, de qué manera lógica se comporta, cómo procesan la información, cómo tratan la información y cómo se convierte, cómo se transmite, cómo la recibe. Eso es fundamental. Y allí se va a conseguir cosas como, por ejemplo, que son indispensables conocer, que son los sistemas numéricos en el caso particular, sistemas numéricos binarios, octal, hexadecimal, para poder captar claramente de qué manera se transforman esos datos o se procesa esos datos en un computador. Otro elemento interesante en esa parte introductoria que te recomiendo es entender lo que es un dato o lo que más bien se dice datos, porque un dato no es información, en cambio dos o más datos sí generan una información. Entonces, conocer cómo se manipula, cómo se trata esto dentro de un computador, dentro de un sistema, por ejemplo, lo que es un bit, lo que es un byte, un megabyte, el peso de memoria que se utiliza, es importante entenderlo, pero por otra parte, lo que significa lo lógico, es decir, lo que es una variable, lo que es una constante, un acumulador, un contador, en fin, esas estructuras que permiten predefinir los distintos tipos de datos que se manipulan lógicamente dentro de un algoritmo. En el caso de las constantes, los operadores, los identificadores, inclusive las estructuras básicas, secuenciales de un algoritmo. Esto es lo que yo recomiendo como parte fundamental en un proceso introductorio a la programación.